Días, queridos, vamos a continuar con nuestro estudio de la obra del doctor Sigmund Freud. Estamos en el texto. Ay, se me olvidó cómo se llama el texto. A ver, página 353. Ay, todo el teclado no reacciona. Ahí está. Crítica de la neurosis de angustia, que realmente es, digamos, como la respuesta a la respuesta del título que vimos anteriormente. Ajá. Este de aquí. En la traducción que estamos leyendo, así fue como el traductor creyó conveniente nombrarlo, la neurastenia y la neurosis de angustia, eh, pero también se le conoce con este otro subtítulo o título, dependiendo de la traducción. Así es como lo encontramos en esta edición, en la edición Amor Ortu Editores, ajá, los libros verdes, la Standard Edition sobre la justificación de separar de la neurastenia cierto complejo de síntomas a título de neurosis de angustia. Entonces, Freud publica este texto que les dejo en la descripción completo, que les recuerdo, ahorita estamos abordando una segunda traducción. El texto que están viendo en pantalla es por Luis López Ballesteros. Ajá. Eh, es, digamos, la segunda traducción que vemos en este espacio. Lo estoy haciendo así pues estamos buscando o estoy buscando yo, digamos, una segunda perspectiva para brindarnos mayor claridad tanto del texto originario de Sigmund Freud como buscando las ideas centrales. Ajá. En este texto que están viendo en pantalla, que es, digamos, el motivo de la crítica a la cual responde Freud en el texto que estamos estudiando, Freud se apoya en su experiencia clínica, su experiencia como neurólogo y comienza a explicar a la comunidad médica la razón por la cual él eh, formula una teoría de la neurosis para separar la neurosis normal de la neurosis de angustia y encuentra también cuestiones, digamos, de origen. ¿Dónde lo vi? ¿Dónde lo vi? Ah, etiología, ¿vale? Ya empieza a hablar de sexualidad, desde aún antes de su creación, antes del psicoanálisis. Ajá. Todo esto lo hemos estudiado a lo largo de varias semanas, incluso, pero debo decirlo, no es una cuestión, al menos para mí, nueva. En este canal tenemos ya algunos años dedicándonos al estudio serio del psicoanálisis y serio no en un sentido, digamos, académico. No se trata de ponernos la corbata siempre. De hecho, ahorita aprovecho que salí temprano del trabajo, vengo, me cambio. Hoy no usé corbata para variar, pero serio en el sentido de que le damos una continuidad, serio en el sentido de que le damos eh, hay disciplina, hay observación, hay registro, ajá, y serio también con la intención de seguir la línea de pensamiento del doctor Sigmund Freud. Ajá. Llegamos aquí, por supuesto, si abordamos el texto desde aquí, no todo será comprensible, incluso con la larga introducción que he dado. Ajá. Ahorita vamos a continuar, por supuesto, para aquellas dudas, o ya sea el video pasado o en la caja de comentarios, que también les recuerdo, mi trabajo, mi labor al compartir estos videos es darle un sentido lo más fiel posible a la intención del doctor Sigmund Freud de hacer esta clase, digamos, de textos, de observaciones, de estudios, de referencias. Ajá. Dice el doctor Freud, creemos que las reflexiones pasadas, perdón, son inatacables y evidentes. Sin embargo, para aquellos a quienes no basten, expondremos un nuevo argumento. Según la opinión de Lowenfeld, que es el crítico, y de muchos otros, el origen de los estados de angustia ha de buscarse en la herencia. Esto lo vimos también en el video pasado de esta serie de
el estudio de Luis López Ballesteros o de la traducción de Luis López Ballesteros. Lowenfeld y otros neurólogos decían, es que la gente es así por cuestión genética. Sus papás fueron así, sus abuelos fueron así, etcétera, etcétera, etcétera. Aun cuando no conozcamos ni a los papás ni a los abuelos. Ajá, dice el doctor Freud. Ahora bien, la herencia escapada a toda modificación. Pero si la neurosis de angustia puede ser curada por medio de un tratamiento, el mismo Lowenfeld habrá de concluir que la herencia no puede contener la etiología. Un segundito. Agua. Mm. Es una tarde calurosa aquí en la Ciudad de México. Dice el texto. Por lo demás, me hubiera podido evitar el trabajo de rebatir las dos indicadas objeciones de Lowenfeld, solo con que mi estimado contradictor se hubiera tomado la molestia de dedicar alguna mayor atención a mi estudio. Antes de continuar, queridas, queridos, eh, estamos estudiando un texto pre-psicoanalítico, un texto de aproximadamente 1885. Ajá. Esto que están viendo en pantalla y que estoy subrayando yo en azul es, digamos, una permanente en la vida del doctor Freud en el psicoanálisis. Ahorita, les recuerdo, habiendo concluido todo el estudio de la edición Amor-Ortu, me dediqué a estudiar la traducción de Luis López Ballesteros, el miércoles de Melanie Klein, para hacer una transición de la obra de Freud a la obra de Lacan, dar un contexto histórico, dar un contexto teórico, dar un contexto de lo que pasó en el movimiento psicoanalítico después de la muerte de Freud, que también la biografía de Lacan nos va a aclarar mucho de esto. Ajá. Y por supuesto los viernes de vida y obra de Sigmund Freud. Ahorita, en el momento de estar grabando este video de la traducción de Luis López Ballesteros, acabamos de terminar Los adversarios del psicoanálisis, un capítulo del segundo tomo de la biografía de Freud, en el cual se detallan cuántos opositores, cuántos adversarios, cuántos críticos y hasta cierto punto, mm, ¿cómo se dicen? Los argumentos que presentaban los críticos. Ajá. Eh, no estoy seguro. Me parece que ahí el biógrafo oficial de Sigmund Freud hizo un registro malo, hizo un registro incompleto, hizo un registro mm, mediocre. Ajá. Ernest Jones. Porque lo que da a entender el doctor Jones es básicamente esto. Y uno de los críticos, que es Oppenheim, no es Oppenheimer, es Oppenheim. Ajá. Oppenheim, que era, si mal no recuerdo, un filósofo de época de Freud, que fue un gran opositor al psicoanálisis. El entendimiento que nos da Ernest Jones es básicamente de que Oppenheim, sin leer a Freud, critica a Freud. Ajá. De esta manera que estamos nosotros, digamos, leyendo aquí abajo. Mi estimado contradictor, mi estimado opositor, adversario, aquella persona que me critica, hubiera sido bueno que me leyera. Ajá. Dedicar alguna atención mayor a mi estudio. Algo está pasando. Veo que no puedo ahorita manipular el archivo. Vamos a leer lo que tenemos ahí. Es muy posible que se deje de grabar. Lo voy a continuar. Ahí está. Miren, esto fue un error. Tengo el teclado aquí. Seguramente apreté algo sin querer. Pero dice el texto. Ambas están ya previstas y contestadas en él. Es decir, las críticas están contestadas en el texto. Ajá. Si te tomaras la menor molestia de leerlo, no es que pienses como yo, pero posiblemente podrías entender de dónde vienen mis observaciones. Ajá, dice el texto.
No tenía, pues, más que repetir mis argumentos, y así lo he hecho, analizando de nuevo aquí los mismos casos clínicos. También las fórmulas etiológicas que antes hice valer se hallaban contenidas en nuestro primer escrito, sexualidad. Ajá. Las consignaremos de nuevo. Existe para la neurosis de angustia un factor etiológico específico cuya acción puede ser reemplazada cuantitativamente, cantidad, por influencias nocivas vulgares, pero nunca sustituida cualitativamente, es decir, tienen una función, están ahí no solo por algo, sino para algo, o mejor dicho, para alguien. Ajá. No Freud, no yo, los pacientes. Voy a decirlo con otras palabras. Los neuróticos no son gente mala, no son gente maldita por la herencia, no son gente estúpida. Y lo diré de forma más actual. Los seres humanos tenemos diferentes criterios, tenemos diferentes perspectivas. Puede ser que la perspectiva de los doctores, de los médicos, de los especialistas, no sirva de nada en una vida que no es la suya. Agüita. Ajá. Vamos a continuar. Este factor específico determina, sobre todo, la forma de la neurosis, mientras que la emergencia o falta de enfermedad neurótica dependen de la carga total que pesa sobre el sistema nervioso, en proporción de su capacidad para soportarla. Por lo regular, la neurosis se muestra sobre, sobre determinadas, las neurosis se muestran sobredeterminadas, actuando en sus etiologías o en sus orígenes, en sus motivos, variados factores. Permítanme un segundo. Miren, creo que sí, el doctor Freud había estado enumerando, no me acuerdo qué, la verdad. Estoy publicando estos videos eh, seriados, ajá, cada semana. Ahorita no me acuerdo. Lo leí hace 2 o 3 días y no recuerdo qué es lo que está enumerando. Permítame un segundo. A ver si es posible rastrearlo. Me parece que no. Miren, aquí. Ajá. Argumentos con que Lowenfeld apoya su teoría, su crítica de mi teoría. Ajá. Este sería el tercer argumento o una tercera contestación. Ajá. Menos trabajo aún ha de costarme rebatir las cuestiones, las restantes observaciones de Lowenfeld. En parte porque atacan menos directamente a mi teoría y en parte por limitarse a hacer resaltar dificultades que yo mismo me reconozco. Dice Lowenfeld, la teoría freudiana es insuficiente en absoluto para explicar al detalle la emergencia, el salir y la desaparición de los ataques de angustia. Si los estados de angustia, esto es, los fenómenos de la neurosis de angustia, fueron simplemente motivados por una acumulación subcortical de la excitación sexual somática, el aprovechamiento anormal de la misma y el aprovechamiento anormal de la misma. Ahorita lo aclaramos. Los enfermos de ataques de angustia tendrían que sufrir de tiempo en tiempo, en tanto su vida sexual no cambiase. Uno de tales ataques, del mismo modo que los epilépticos, sus ataques de mal gran, eh, digamos, ataques severos o ataques pequeñitos de epilepsia. Ajá. Grand mal, petit mal. Ujú. Ahora, en otras palabras, Lowenfeld lee, interpreta la obra de Freud sobre la angustia. ¿De qué?
se trata de tener relaciones sexuales para no tener ataques de angustia. Ahí está. Ajá. Y por lo tanto, Lowenfeld dice que Freud está mal. Pero el chiste es cómo definimos lo sexual. Que por supuesto, Freud se aproxima a lo sexual, digamos, de una manera muy superficial en el texto citado, en el texto sobre la neurosis de angustia. Pero para saber exactamente, o al menos darnos una mayor perspectiva de lo que después Freud argumentaría sobre lo sexual, hay que ir a tres ensayos de teoría sexual. Ajá. En ese estudio, que es un estudio médico, Freud se dedica a explicar desde la medicina qué es lo sexual para el año de 1907. Freud trata de definir el impulso, la pulsión, el instinto sexual. Ajá. Estoy usando tres palabras: pulsión, impulso, instinto, según los autores o según los traductores. Ajá. Continúa Lowenfeld. Pero la experiencia cotidiana testimonia lo contrario. Es decir, yo interpreto que lo que Freud llama sexual es simplemente el sexo. Y por lo tanto, la experiencia dice lo contrario. Eh, si los pacientes tienen sexo, entonces ya no deberían tener ataques de angustia. Ajá. Dice el texto, los ataques de angustia surgen, en su gran mayoría, solo en determinadas circunstancias y el paciente que logra evitarlas o paralizar su influjo permanece al abrigo de todo ataque. Lo mismo si practica el coito interrumpido que si goza de una vida sexual normal. Aquí Lowenstein medio cita a Freud, que propiamente, ya lo verán ustedes en el texto original de Freud, sobre la angustia, sobre la neurosis de angustia. Freud no dice hay que tener relaciones sexuales para evitar los estados de angustia, la neurosis de angustia. No. Hablando de acumulación subcortical, es básicamente como Freud nombra la satisfacción. Ajá. Y les hice esta pregunta en aquel video de neurosis de angustia. ¿Acaso todas sus relaciones sexuales son satisfactorias? ¿Nos gustan todos los contactos sexuales que tenemos en todo momento y con toda persona? ¿Acaso puede ser posible que una persona, incluso para el año 2025 o en adelante, tenga una relación sexual y diga para sí mismo: "Ah, pudo estar mejor, realmente no me gusta esta persona, realmente el sexo que tuve con ella o con él no me fue tan satisfactorio"? Ajá. No se trata, en todo caso, aquí por ejemplo, esto se nombró en el texto original de Freud, pero no lo pone como el pecado a combatir, el pecado a evitar, la tentación a cancelar de nuestras vidas. Ajá. El coito interrumpido como un método anticonceptivo. Ajá. Que eso fue otra cosa. Aquí está Freud citando a Lowenfeld, pero el crítico no señala la angustia que puede venirle a una persona en su tiempo o en el nuestro de ser mamá o papá. Ajá. Un pequeño avance de los tres ensayos de teoría sexual. Dice Freud, el sexo, eh, podemos decir, es un camino que nos lleva a un fin. Y ese fin
No es el orgasmo, es la reproducción de la especie. Ajá. Más o menos, estoy parafraseando los tres ensayos de teoría sexual. Y sí, el sexo está para reproducirse porque tenemos orgasmos. Biológicamente, psíquicamente. Ajá. Ahorita estoy haciendo yo un cuestionamiento serio, pero, y este cuestionamiento empieza desde el texto que se está criticando y al cual Freud está contestando. Estaría genial tener el texto de Lowenfeld, pero no lo tenemos. Ajá. A ver si lo podemos conseguir para otro momento. Dice el doctor Freud, contestando a su crítica, a esto que acabamos de leer. Ujú. Sobre esto habría mucho que decir. Ante todo, es de advertir que Lowenfeld impone a mi teoría una deducción que la misma no tiene por qué aceptar. Que la acumulación de excitación sexual somática del cuerpo, ¿no?, haya de motivar procesos de curso parecido o análogo a los dependientes de la acumulación del estímulo provocador de las convulsiones epilépticas, es una hipótesis para la cual no hemos dado ocasión alguna, siendo tampoco la única posible. No siendo tampoco la única posible. Es decir, fíjense, lo que hace Lowenfeld acá, toma a Freud, lo saca de contexto, le hace una imputación, una acusación y lo asocia. Es decir, es usted un cochino depravado, bla, 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 porque lo que usted dice, que yo digo que dice, está incorrecto porque no es así las cosas, porque si fueran así, en la epilepsia sería lo mismo. Ajá, dice el texto. Para destruir la conclusión de Lowenfeld, nos bastará admitir que el sistema nervioso puede dominar cierta medida de excitación sexual somática, aunque ésta se halle desviada a su fin. Ahorita no dice Freud cuál es el fin, pero lo da a entender en aquel texto, no tres ensayos, el primero, el de la angustia, la descarga orgásmica. Por eso abordamos la relación entre el sexo y la satisfacción. Digamos, el orgasmo está entre el acto y la satisfacción, pero no todo orgasmo, no toda conclusión física llega a ser satisfactoria. Lo vimos también o les cuestioné en el video de la neurosis de angustia. Una cosa es el contacto físico y otra cosa es la emoción. Ajá. Sentirse amado, sentirse amada, amar a la otra persona, amar, desear estar con ellos, con ellas. Ajá. Dice el texto. Y que las perturbaciones no surgen sino cuando la cuantía de tal excitación experimenta un súbito incremento. Pero no hemos querido desarrollar nuestra teoría en esta dirección porque no esperábamos hallar en ella sólidos puntos de apoyo. Me limitaré, pues, a indicar que no debemos representarnos la producción de la tensión sexual como independiente de su gasto, y que en la vida sexual normal se conforma esta producción de un modo muy distinto, según sea estimulada por el objeto sexual o suceda en estado de reposo psíquico, tranquilidad, etcétera. Ajá. Es decir, nos hace falta estudiar para 1800, no, en 1885 más o menos, la vida sexual humana, el instinto, la pulsión, el potencial humano en lo que se refiere a la necesidad sexual. Ajá. Dice el texto. En otra afirmación de Lowenfeld de que los estados de angustia solo emergen en determinadas circunstancias, evitando las cuales no se presentan nunca, cualesquiera que sea la vida sexual del sujeto, hemos de oponer que nuestro contradictor no debe de haber tenido en cuenta seguramente, al hablar así, más que la angustia de las fobias, como lo prueban los ejemplos que señala Lowenfeld, ajá, que aduce. De los ataques de angustia espontáneos, constituidos por vértigos, taquicardia, disnea, temblores, sudores, etcétera, no dice absolutamente nada. Y sin embargo, no nos parece nuestra teoría incapaz de explicar
la emergencia, es decir, la producción y la falta de tales ataques. En toda una serie de casos de neurosis de angustia, se da realmente la apariencia de una periodicidad de los ataques de angustia análoga o parecida a la observada en la epilepsia, con la diferencia de que el mecanismo de tal periodicidad, es decir, ocurridos de tiempo en tiempo, se muestra aquí mucho más transparente. Una detenida investigación nos descubre con gran regularidad un proceso sexual excitante, esto es, un proceso capaz de producir tensión sexual, al cual se enlaza, después de determinado intervalo, a veces constante, el ataque de angustia. Esto está genial. ¿Qué es esto, queridas, queridos? El texto de Freud, el texto que se criticó, decía expectativa angustiada. Una situación de expectativa. Yo espero algo de mí o del otro, de la otra. Ajá. Continúa el texto. Tales procesos son en las mujeres abstinentes la excitación menstrual, la menstruación, las poluciones nocturnas, digamos, tener un sueño húmedo, también de retorno periódico y sobre todo el comercio sexual nocivo por su imperfección, que transmite a sus consecuencias, o sea, los ataques de angustia, su propia periodicidad. ¡Wow! Nocivo por su imperfección. Podemos citar del texto de Freud, del texto pasado, no la primera parte de este texto, sino el texto sobre angustia. Eyaculación precoz, eyaculación, ¿cómo se dice? Tenía un término muy específico, pero no me acuerdo. Era hombres que no eyaculan, ajá. Mujeres que, frígidas, creo que así se nombró, eh, y también gente, hombres y mujeres, que no disfruten el contacto con su pareja. Ajá, básicamente. Em, Imperfección en el sentido tanto orgásmico, aunque ahorita, con lo que estoy introduciendo sobre los tres ensayos en cuestión del el fin orgánico, biológico de la reproducción, es decir, el sostenernos como especie, em, estamos introduciendo ahí otra clase de imperfección. Ajá. Dice el texto. Cuando se presentan ataques de angustia, se interrumpen la acostumbrada periodicidad. Se consigue casi siempre referirlos a causas ocasionales, de aparición más rara e irregular, tales como una experiencia sexual aislada, una lectura, una representación, una idea, ajá, etcétera. El intervalo antes indicado oscila entre algunas horas y 2 días, siendo el mismo con el que otras personas se presenta a consecuencia de iguales causas, la conocida, perdón, jaqueca sexual, relacionada seguramente con el complejo de síntomas de la neurosis de angustia. Al lado de estos hay muchos otros casos en los que el estado de angustia es provocado por la acumulación de un factor vulgar o por una cualquiera excitación. Ajá, algo que provocó una emoción que puede ser efectivamente excitación sexual, algo que causa una, ¿cómo decir? Algo que prende. Ujú. Pero también algo que provoca una felicidad, un enojo, una simpatía o una aberración particularmente intensa. Ajá. Así pues, en el origen el motivo del estado de angustia aislado, pueden tener los factores vulgares la misma intervención cuantitativa, intensidad, que en la causación de la neurosis total. El hecho de que la angustia de las fobias obedezca a otras condiciones no tiene nada de extraño. Las fobias poseen una contextura más complicada que los ataques de angustia meramente somáticos. Ajá.
La angustia se encuentra enlazada en ellas al contenido de una representación o una percepción determinadas, y la emergencia o salida, manifestación de este contenido psíquico es la condición principal para la de la angustia, es decir, la emergencia, la manifestación de angustia. Ahora, queridas, queridos, más o menos, no recuerdo exactamente, pero es de las primeras menciones de esta palabrita en la obra de Freud, al menos en la traducción que estamos viendo. Hablando de representación, comprendemos una abstracción, es decir, para que nosotros podamos tener una idea de cualquier cosa en el mundo, es necesario que tengamos una experiencia con esa cosa. Ajá. Si yo les digo pluma, ustedes pueden pensar en este objeto que estoy sosteniendo, o bien la pluma de un ave, la pluma de un pájaro. Ajá. Una estructura, digamos, no sé si es de queratina, me parece que sí, pero que contiene un filamento y varios filamentos mucho más pequeñitos. Ajá. Pluma. Si yo les digo una manzana, algunos de ustedes pueden imaginarse una manzana verde, una manzana roja, una manzana amarilla, qué sé yo. Ajá. Sí, y bueno, ya sin poner más ejemplos, cualquiera de estas ideas, cualquiera de estas formaciones internas es una representación. Ajá. A partir entonces de la palabra, nosotros podemos evocar una representación y sin embargo, como tal, la representación es un fenómeno único por persona. Ajá. Y a cada representación, eso lo iremos viendo con el tiempo, va unida tanto la experiencia como un afecto particular determinado. Ujú. Ahorita vamos a continuar con el texto. La angustia se desarrolla entonces parecida a como lo es la tensión sexual por el despertar de representaciones libidinosas. Es decir, la angustia se comporta como una representación libidinosa, una idea que contiene un cierto cúmulo de excitación sexual. Ajá. La angustia. Y esto es central, esto es fascinante, queridas y queridos. ¿En qué sentido? En el sentido que es posible señalar no el contenido sexual de toda la estructura mental, no que todo se conforme con en referencia al sexo, sino la intensidad. Ajá. ¿Por qué? Cierta gente tiene interés en ciertas cosas, mientras que otras personas tienen interés en otras cosas. Estructura, diferenciación, separación, pero también comparación. Ajá. Encontrar los elementos centrales de una, digámoslo así, una estructura psíquica. Principios científicos. Ajá. Construcción de categorías, construcción o más bien abstracción de los elementos básicos. Ajá. Vamos a continuar. Por esto es genial Freud. Pero ahora sí ya vamos a continuar, si no me quedo en mi embeleso. De todos modos, la conexión de este proceso con la teoría de la neurosis de angustia no ha quedado aún clara o aclarada. No veo por qué habría de procurar ocultar las lagunas ni los puntos débiles de mi teoría. Ay, no, bueno, doctor Freud, ¿en serio? No veo por qué asumir que lo que digo está bien dicho. O es todo, no es todo. La ciencia no es así. La ciencia no se puede entregar en su completud, terminada. Bravo por eso, querido doctor Freud. Dice el texto. Para mí, el rasgo principal de los problemas, del problema de las fobias, está en el hecho de que tales perturbaciones no surgen jamás dada una vida sexual normal del sujeto.
O sea, cuando no aparece cumplida la condición consistente en la existencia de una perturbación de la vida sexual en el sentido de un extrañamiento, separación entre el cuerpo y la mente. En otras palabras, queridas y queridos, no es una cuestión de tener relaciones sexuales, sino de estar peleados con uno mismo, con una misma, de decir, esto es lo que hay, no es mi mejor amante, pero bueno, tiene lo suyo, gocemos hasta donde podamos. Y si ya no la gozo, y si ya no lo gozo, me separo, la dejo, lo dejo, X, Y, Z. Pero ¿por qué tenemos que separar lo que sentimos de lo que hacemos? ¿Por qué? Dice el texto. Por muy densa que aún sea la oscuridad, o un segundito, un segundito. Para contraer matrimonio. Listo. Por muy densa que aún sea la oscuridad en que permanece el mecanismo de las fobias, solo podrá rebatirse nuestra teoría sobre ellas demostrando su aparición en sujetos de vida sexual normal, habría que definir eso, querido doctor Freud, o la falta de una perturbación específicamente determinada de la misma. Ahora, aquí fue Freud quien no lo dijo, lo insinuó en el texto que está criticando Lowenfeld, pero también por eso se prestaron las críticas, querido doctor Freud. Descarga somática, en palabras directas, claras, el orgasmo. Ajá. Descarga del cuerpo. Descarga, soma quiere decir cuerpo. Somática relativo al cuerpo. Ajá. Por eso les introduje desde aquel video, la descarga sexual somática es el orgasmo. Por eso no siempre podemos decir eso fue satisfactorio, al menos. Estuvo padre, me gustó. Ajá. Porque incluso, aun cuando hay orgasmo, puede no ser tan satisfactorio. ¿Sí? Pero aquí el doctor Freud lo asocia así. Orgasmo igual a satisfacción. Falso. Así no. Debió haber profundizado más en la definición de una vida sexual normal. Después en los tres ensayos lo hizo, o bueno, al menos dio, digamos, un trasfondo más amplio a su definición de vida sexual normal. Pero es justamente donde debe insertarse también la consideración del sujeto humano. No podemos decir hay una normalidad universal. No es posible eso. De igual manera que no es posible llegar a bienes, es decir, bienes, híjole, ahorita se me vino la cuestión del derecho. Bienes se entiende en un sentido dentro del derecho, pero no me estoy refiriendo a bienes inmuebles, sino más bien un valor moral del bien universal. Eso no existe. Ajá. Y si ustedes sostienen que sí existe, bueno, tengan mucho cuidado, no por mí, yo no los voy a atacar. De hecho, eso es algo que me enseñó el psicoanálisis en carne propia. El psicoanalista no es, digamos, como un maestro de la moral, sino es más bien una escucha de aquellas constituciones que se han construido por personas para sostener los goces. Ajá. Y ahí están el bien, ahí está la moral de las personas, no en un dogma universal, sino en una experiencia corporal. Ajá. Yo les podría decir que prefieren la vainilla o el limón, que prefieren la fresa o el chocolate, que prefieren una soda, un refresco o una cerveza. Ajá. Y cada uno de ustedes decidirá también
una decisión cambiante. Hoy se me antoja una cerveza, hoy prefiero un refresco, una soda, hoy quiero una soda sabor cola, hoy prefiero una soda sabor limón, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Esto, por supuesto, queridas, queridos, no solo Freud lo expandió en los tres ensayos que les dejo en la descripción, yo mismo me adentro en mi propio libro, Sexualidad Infantil y Crimen, que lo aclaro desde el ya, no trata sobre abuso sexual infantil, se menciona muy superficialmente, pero mi texto trata de la conformación de una ley conforme a la apropiación corporal individual, es decir, mi voluntad para mí es ley, primero que nada. Ajá. Y por supuesto, una voluntad de la cual soy parcialmente dueño. Parcialmente, ¿por qué lo digo? Porque lo inconsciente también me habita, porque a veces lo inconsciente me trae gustos de los cuales yo no puedo decir me enorgullezco y sin embargo son míos. Ajá. Gustos como por ejemplo destruir a través de la palabra, a través de la fantasía. Ajá. Destruir lo que sea. ¿Mm? Dice el texto, hablando de Lowenfeld, nuestro distinguido crítico aún hace otra observación que no queremos dejar sin respuesta. En nuestro estudio sobre la neurosis de angustia decimos así. En algunos casos de neurosis de angustia nos resulta imposible descubrir un proceso etiológico de origen, siendo precisamente estos casos en los que se nos hace más fácil comprobar la existencia de una grave tara hereditaria, digámoslo, una grave influencia de la herencia, ya sea en cuestión genética o en cuestión educativa. El punto es de que si encontramos a una persona pintada de rojo, llegamos a su casa y nos enteramos que toda la familia está pintada de rojo, por ejemplo. Y vamos más atrás y nos enteramos que los abuelos estaban pintados de rojo. Continuamos con el texto. Pero, Freud citando a Freud, cuando poseemos algún fundamento para creer que se trata de una neurosis adquirida, hallamos siempre, después de un cuidadoso examen, como factores etiológicos de origen, factores de que provocan una serie de perturbaciones e influencias nocivas provenientes de la vida sexual. Lowenfeld reproduce este pasaje y lo glosa, lo explica en la siguiente frase, o en la siguiente forma. Así pues, Freud considera adquirida la neurosis siempre que le es dado hallar causas ocasionales en la misma. Ok. Si es este el sentido que se deduce de mis palabras, habré de confesar que no he acertado a expresar con ellas mi verdadero pensamiento. Ya habrá visto el lector que mi valoración de las causas ocasionales es bastante más severa que la de Lowenfeld. Si hubiese que aclarar el pasaje antes copiado, lo haría ampliándolo en la siguiente manera. Pero cuando poseemos algún fundamento para creer que se trata de una neurosis adquirida, puesto que no nos resulta posible comprobar la existencia de una tara hereditaria, de una influencia hereditaria, en concreto, mi verdadero pensamiento es este. Creo que se trata de una neurosis adquirida cuando no hallo, en el caso, huella alguna de herencia. Obrando así me conduzco como todos, quizá con la pequeña diferencia de que algunos ven también una etiología hereditaria en algunos casos en los que nada hace suponer, prescindiendo así en absoluto de la categoría de las neurosis adquiridas. Queridas, queridos, estamos estudiando un texto de 1885 aproximadamente, 1890, no recuerdo la fecha exacta, pero la salud mental, o mejor dicho, la enfermedad mental, es adquirida o se hereda. E incluso, queridas, queridos, hay también teóricos de la psicología, no tanto del psicoanálisis, que se apoyan más bien en una noción sociológica, es decir, antes de buscar corregir a los individuos, deberíamos corregir a la sociedad, puesto que la sociedad enferma produce individuos enfermos. Y esto, queridas, queridos, lo he escuchado
de gente que busca defender a asesinos seriales. No es mi idea. Yo no comparto que la sociedad sea enferma. La sociedad tiene sus, ¿cómo decirlo? De hecho, también lo menciono en mi libro. La sociedad tiene sus vicios, pero yo no voy a dejarme dominar por la voluntad de la comunidad. Y para ser más específico, pondré un ejemplo. Si Twitter, citando a Dross, si Twitter es la cloaca de las redes sociales, yo podré entrar a la cloaca, yo podré ver la cloaca, pero no tengo que nadar en ella. Ajá. Y hablando de Twitter, si yo aborrezco, no es mi vivencia, no es mi sentir, pero así se vive. Si yo aborrezco las redes sociales, ¿para qué me meto a ellas? Ajá. No es que yo aborrezca las redes sociales, simplemente me son útiles para divertirme e informarme. Ajá. Y naturalmente, dentro de esta relación que tengo con dispositivos, con redes digitales, tengo, digámoslo, cierto comportamiento. No es el comportamiento común, no es el usual, no es en un afán, digamos, de destruir y aplastar, como ciertamente he dicho que puedo llegar a hacer. Ajá. Es únicamente la forma en la cual puedo separarme yo voluntariamente de la influencia, digamos, de mi entorno. Y esto incluye a mi propia familia. Ajá. Incluye, por ejemplo, a mis amigos, mi pareja, etcétera. Y esto que estoy señalando, una separación voluntaria, y no me refiero física, afectiva, me refiero simplemente yo soy yo, tú eres tú, las redes son las redes. Ajá. Freud ahorita está hablando de la posibilidad de que la gente escoja su enfermedad mental. Texto de 1800. No llegamos siquiera a la interpretación de los sueños de 1900. Este es un cuestionamiento fundamental y, por supuesto, hizo eco en su época y es necesario que siga haciendo eco para el año 2025. ¿Y qué tal si la enfermedad mental fuera elegida, queridas y queridos? ¿Qué tal si en la enfermedad mental hubiera una forma de voluntad, un criterio, una conveniencia? Entonces la enfermedad mental no sería lo que es. Voy a dejar hasta ahí mi cuestionamiento, mi observación, porque quiero acabar este texto. Ya creo que no nos falta mucho. Permítanme. Estamos cerca, estamos a 4 páginas, porque vean eso, vean eso. Me emociona el texto que viene, pero estamos por terminar. Unos minutos, unos 15 minutos, 20 tal vez. Ahora bien, esta diferencia no puede sino serme favorable. De todos modos, confieso haber dado fácil ocasión al error de interpretación de Lowenfeld al hablar de casos de neurosis de angustia en los que nos resulta imposible descubrir un proceso de origen o etiológico. No extrañaré tampoco oír que mi investigación de las causas específicas de las neurosis es totalmente superflua, porque lo es. Toda vez que la verdadera etiología de las neurosis de angustia, como de las demás neurosis, no es otra que la herencia, no pudiendo coexistir en ningún caso dos causas primeras. Y no habiendo yo negado el papel etiológico de la herencia, todas las demás etiologías no serían sino causas ocasionales de un igual valor muy secundario. No comparto ciertamente esta opinión sobre el significado, la importancia o la significación de la herencia.
Y siendo este el tema al que menos espacio concedí en mi breve comunicación sobre la neurosis de angustia, intentaré ahora compensar tal omisión, para que no se me acuse de no haber atendido a mi estudio a todos los problemas que la cuestión tratada planteaba. Bueno, ok. Para formarnos una idea lo más precisa posible de las circunstancias etiológicas realmente muy complicadas de las neurosis, creo conveniente fijar los siguientes conceptos etiológicos. Inciso A, condición. Inciso B, causa específica. Inciso C, causa concurrente o como término de valor inferior a los anteriores. Inciso D, motivación intermedia o causa provocadora. Para hacer frente a todas las posibilidades, supondremos que se trata de factores etiológicos susceptibles de transformación cuantitativa, es decir, intensidad, o sea, de aumento y disminución. Ajá. Esto está genial. Es el inicio, queridas, queridos, de la concepción económica de la mente humana. Y esto lo extendería Freud a grados altísimos. Dice el texto, aceptando la representación de una ecuación etiológica, de varios términos que habrá de cumplirse para que el efecto se produzca. La motivación o causa provocadora será aquella que se incorpore en último lugar a la ecuación, precediendo así inmediatamente a la emergencia del efecto. Este factor temporal es lo que constituye exclusivamente la esencia de la motivación. Cualquiera de las demás causas puede así desempeñar en su caso este papel. Llamamos condiciones a aquellos factores faltando los cuales no surgiría nunca el efecto, pero que son incapaces de producirlo por sí solos, cualquiera que sea su magnitud. Es necesario que se agregue a ellos la causa específica. Esta causa específica es aquella que no dejamos jamás de hallar en los casos de emergencia del efecto. Emergencia, aparición. Ajá, bastándole para producirlo alcanzar una cierta intensidad o cantidad, siempre que las condiciones se encuentren cumplidas. Causas concurrentes son aquellos factores que no siendo indispensables ni pudiendo producir por sí solos el efecto, cualesquiera que sea su intensidad, colaboran con las condiciones y la causa específica en el cumplimiento de la ecuación de origen etiológica. Ajá. La peculiaridad de las causas concurrentes o auxiliares no presentan oscuridad alguna. Pero, ¿cómo distinguir entre sí las condiciones y las causas específicas? Indispensables ambas, pero insuficiente cada una para producir por sí solas el efecto. ¿Lo están siguiendo? Es un poquito difícil, pero creo que es comprensible. Ajá. Dice el texto. Las siguientes circunstancias parecen permitirnos su diferenciación u observación, ajá, su clasificación. Entre las causas necesarias encontramos varias que retornan en las ecuaciones de origen de muchos otros efectos, revelando así no hallarse especialmente enlazadas a la producción de uno determinado. En cambio, una de tales causas se opone, desde el punto de vista, a todas las demás, por el hecho de no aparecer casi en nunca otra fórmula de origen o fórmula etiológica, pudiendo así aspirar a la categoría de causa específica del efecto correspondiente. Además, las condiciones y las causas específicas se diferencian con especial precisión en aquellos casos en los que las condiciones tienen el carácter de estados duraderos, correspondiendo en cambio la causa específica a un factor de acción reciente. Intentaremos dar un ejemplo de este esquema etiológico completo. Efecto Tistis pulmonum. Perdonen, otro hechizo de Harry Potter. Condición: disposición hereditaria casi siempre por constitución orgánica. Causa específica: el bacilo de Koch. Causas auxiliares: todo lo que trae consigo una despotenciación, tanto una emoción como una infección o un enfriamiento. Esquema de la etiología de la neurosis de angustia es análogamente. Es decir, aquí tenemos una enfermedad. Ajá. Una enfermedad que tiene condiciones, es decir, eh, están ahí, latentes, pero
es provocada de manera específica por un bacilo. Ajá. Y se ve facilitada, además de, digamos, precedida por la condición, por todo lo que trae al organismo una debilitación. Ajá. Ahora, en cuanto a la neurosis de angustia, podemos decir, no es posible dejar a un lado la herencia, pero el psicoanálisis, o al menos estos estudios que propone Freud, dice, herencia no es destino. No. Mm. Oponiéndome aquí a uno de los psicoanalistas, entre comillas, más grandes de la historia mexicana, Santiago Ramírez, dijo, infancia es destino. Pues no. Eso es lo hermoso del psicoanálisis. No solo la contradicción, no solo la posibilidad de decir eso no es así. El psicoanálisis no es un dogma, el psicoanálisis no es un rezo, no es Santiago Ramírez un destino, es la libertad de decidir. Mi padre pudo haber sido X, Y o Z. Mi padre me dio una herencia genética. ¿Qué estoy haciendo yo con esa herencia? No por nada estornudo. Causa específica de la neurosis de angustia. Un factor sexual que actúa en el sentido de desviar de la mente la atención sexual, desviar de lo psíquico. Pero aquí podemos ponernos más deliciosos. Desviar de la conciencia. Les recuerdo, estamos estudiando un texto pre-psicoanalítico. Aquí todavía no hay psicoanálisis. El psicoanálisis está acá. Ajá. Pero ahí, en este texto que estamos estudiando, la mente es exactamente igual que la conciencia. Ajá. Dice el texto. Todas las influencias nocivas vulgares podemos tomarlas como causas auxiliares, como por ejemplo, la emoción, el sobresalto o el agotamiento por enfermedad o por exceso de trabajo. Continúa el texto, ya estamos por terminar. Examinando detalladamente esta fórmula de origen o fórmula etiológica de la neurosis de angustia, podemos agregar aún a ella las siguientes observaciones. No es posible decidir aún con seguridad si para la manifestación de la neurosis es precisa una especial constitución personal que no, que no necesitaría hallarse confirmada hereditariamente, o cualquier, o si cualquier hombre normal puede contraer tal enfermedad a causa de un incremento eventual del factor específico. Ajá. Están viendo en pantalla el factor específico. Un deseo que no es reconocido, que no es atendido y que no es apropiado. Ajá. Dice el texto. Oh, ¿dónde me quedé? Aquí. Sin embargo, me inclino a suponer esto último, dice Freud. La disposición hereditaria es la condición más importante de la neurosis de angustia, pero no es indispensable, pues falta en toda una serie de casos límites. El factor específico sexual se nos evidencia, se nos muestra en la inmensa mayoría de los casos. En otros, congénitos, por herencia genética, ajá, no se distingue de la herencia, sino que queda cumplido con ella misma. O sea que los enfermos llevan en sí como un estigma aquella particularidad de la vida sexual, la insuficiencia psíquica para dominar la tensión sexual somática, que en las demás ocasiones conduce a la adquisición de la neurosis. Por último, una serie de casos límites. En otra serie de casos límites, la causa específica se halla contenida en una concurrente. Repito, la causa específica está
en una secundaria. Así sucede, por ejemplo, cuando la indicada insuficiencia psíquica es debida al agotamiento, etcétera. Todos estos casos forman series continuas y no categorías aisladas, siendo, siendo en todos ellos uno mismo el destino de la tensión sexual y pudiéndose aplicar a su gran mayoría la distinción entre condición, causa específica y causa auxiliar, conforme a la estructura de la ecuación etiológica antes indicada. Mi experiencia clínica no integra aún caso alguno de neurosis de angustia en el que la disposición hereditaria y el factor específico sexual siguieran una conducta opuesta. Por el contrario, estos dos factores de origen se apoyan y complementan mutuamente. El factor sexual no actúa casi siempre, sino sobre personas con taras hereditarias. Por su parte, la herencia no puede por sí sola producir una neurosis de angustia, sino que espera la aparición de una magnitud suficiente de la influencia sexual específica nociva. De este modo, el descubrimiento de la tara hereditaria no evita la investigación de un factor específico, cuyo descubrimiento es, además, lo interesante desde el punto de vista terapéutico y científico. ¿De qué? ¿De qué puede, en efecto, servirnos terapéuticamente el descubrimiento de una herencia como etiología? Es decir, a menos de que nosotros tengamos la maquinaria, la tecnología o los métodos para cambiar nuestro ADN, ¿de qué nos sirve atribuir una herencia? Pero es que esto es lo fascinante también. ¿Acaso no? Con cada vaso de agua se modifica mi ADN. ¿Acaso no? Con cada alimento, con cada acto, con cada mañana de ejercicio en la cual yo combato mi apatía. ¿Acaso eso no transforma mi ADN? ¿Cómo ven, queridas, queridos? Salud, por la libertad. La herencia viene pesando sobre el enfermo desde su nacimiento y lo acompañará hasta su muerte. Por sí sola, no puede explicarnos la emergencia episódica de una neurosis ni tampoco su desaparición bajo los efectos de un tratamiento. No es más que una condición de la neurosis, muy importante desde luego, pero exageradamente valorada en perjuicio de la terapia. Y aquí debo decir psicoanálisis, no psicoterapia, por favor, y de la comprensión teórica, ciencia, queridas y queridos. Recuérdese que para llegar por medio del contraste de los hechos a un mayor convencimiento, aquellos casos de enfermedades nerviosas familiares, corea crónico, enfermedad de Thomsen, etcétera, en los cuales reúne en sí la herencia todas las condiciones de origen etiológicas. Queridas, cuando digo no es psicoterapia, sino psicoanálisis, estoy haciendo mención de la historia del psicoanálisis para el año 2025, una disciplina que no se puede integrar en los programas de estudio universitarios porque demanda libertad, demanda autonomía. Y por supuesto, cuando yo voy a una universidad a escuchar a los maestros y luego a vomitar ese conocimiento en exámenes para luego olvidarme de esos conocimientos, entonces eso no es psicoanálisis. Ahí, si el psicoanálisis pretendiera introducirse en un programa de estudios, ese programa de estudios tendería al sectarismo. Y esto es fascinante. Y tengo que desarrollar este pensamiento. ¿Me escuchas yo? ¿Me escuchas yo? Tenemos que seguir el estudio, la evolución de este pensamiento. Si el psicoanálisis se adoptara en una escuela universitaria, esa escuela universitaria tendría que ver cómo le hace para no terminar como una secta, aislándose. Ajá.
Por eso, queridas, queridos, aquella formación que yo tuve como psicoanalista que tenía una base ética. El psicoanalista se forma en soledad. Es decir, yo puedo mostrarme frente a ustedes leyendo psicoanálisis, sosteniendo cada concepto, cada base teórica, ejerciendo para mí, en mi vida personal, en mi vida profesional, los principios psicoanalíticos. Y aún así, en cierta circunstancia, en cierto momento, frente a cierta persona, por decisión, por humanidad, por criterio propio, digo, ahí el psicoanálisis no, ahí no, ahorita no. ¿Por qué? El psicoanálisis no es, digámoslo así, una pintura que uno lleva para pintar a todo el mundo, sino es una pintura que uno introduce en la vida propia para enriquecer la vida propia y sostener la vida propia. Esto quiere decir, el psicoanálisis es opuesto a la salud mental, entre otras formas de exponer esto que estamos leyendo. Ajá. Ahora, ya, me he extendido mucho en mi comentario por la palabra terapia, porque no quiero ahí verlos entusiastas, queridas y queridos. Véanlo, véanme tratando de cancelar su entusiasmo y decir, ay, sí, que claro, terapia racional emotiva, terapia de constelaciones familiares, terapia angélica, terapia de, terapia de choque, terapia de tortura, terapia de conversión. Les recuerdo tantas aberraciones humanísticas, tantas acciones horribles que terapeutas por el bien de la humanidad han realizado hacia sus semejantes. Tengan ahí su terapia. No es eso de lo que está hablando este joven médico. No, queridas y queridos. Terapia es otra cosa. No descontextualicen el texto, dice el texto. Para concluir, repetiré aquellas frases sintéticas en las que he integrado las relaciones mutuas de los diversos factores etiológicos. Perdón. Los inquisidores de la Iglesia Católica estaban convencidos que al matar, al asesinar a sus semejantes, en nombre de la religión, estaban haciéndoles un bien porque así los acercaban un poquito al cielo. Ahí está la terapia. No podemos ser ciegos, no podemos estar ciegos a la humanidad, queridas y queridos. No podemos esperar que nuestra buena voluntad va a cambiar el mundo. Eso no es ni humano ni científico. Si hay buena voluntad, entonces en un sentido estricto, y bajo este texto no hay terapia. ¿Vale, queridas, queridos? Ahora sí, para concluir, repetiré aquellas frases sintéticas en las que he integrado las relaciones mutuas de los diversos factores etiológicos. La génesis de una enfermedad neurótica depende de un factor cuantitativo, intensidad, de la carga total del sistema nervioso en proporción a su capacidad de resistencia. Es decir, cada quien puede o no manejar su propia energía. ¿Por qué sí y por qué no? Nos corresponde. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y si no es posible, podemos atender eso. No a través de un tratamiento moral, sino un tratamiento que nos pone en evidencia quiénes somos. Dice el texto. Y por supuesto, no es un tratamiento filosófico, ¿vale? No es un tratamiento de que, ay, ya me pensé mejor. No. Ah, ah, todo lo susceptible de mantener a este factor por debajo de un determinado nivel o reducirlo a él tiene eficacia terapéutica.
evitando el cumplimiento de la ecuación etiológica. Sobre la base de ciertas hipótesis referentes a la función nerviosa, resultaría fácil explicar más detalladamente lo que hemos de entender por carga total y capacidad de resistencia del sistema nervioso. Número 2. La extensión de la neurosis depende, en primer lugar, de la medida de la tara hereditaria. La herencia actúa como un multiplicador interpolado en un circuito eléctrico, que hace aumentar en cierto número de veces la desviación de la aguja, es decir, la intensidad, ¿vale? La forma de la neurosis depende exclusivamente del factor etiológico específico procedente de la vida sexual. Espero en conjunto, no obstante, las muchas dificultades aún no solucionadas que la cuestión plantea, ha de ser de mi estudio, ha de ser mi estudio de la neurosis de angustia mucho más fructífero para la comprensión de las neurosis de que la tentativa de Lowenfeld de solucionar el mismo problema con el descubrimiento de una reunión de síntomas neurasténicos e histéricos en forma de ataque. Queridas, queridos, finalizamos ahora sí. Oh, proyecto de psicología. Esto ya lo leímos, es un texto difícil, pero lo vamos a simplificar todo lo que nos sea posible. Queridas, queridos, porque él era digno de ser estudiado. Él, Freud, dijo cosas difíciles de comprender, sí, pero también con una profundidad y con un valor incalculable, totalmente incalculable y totalmente infravalorado. Nos vemos el miércoles para ahí sí destruir a Melanie Klein, perdónenme, no soy kleiniano. Tampoco puedo decir que soy lacaniano, soy freudiano. Pero, queridas, queridos, aquí vemos un gran problema porque yo no soy neurólogo y no quiero ser neurólogo, pero les traeré también la lógica tras la neurología. Ajá. Ya lo vimos este texto, incluso se los dejo en la descripción para que lo vayan leyendo, para que vayan dándose de topes con la neurología de 1895. Ajá. Cuando decimos en México dándose de topes, es decir, hasta cierto punto torturándonos con la ciencia, ajá. Enfrentándonos a algo que nos es difícil, pero necesario, queridas y queridos. Vamos a hacerlo sencillo, el proyecto de psicología para neurólogos, a partir del próximo lunes de Luis López Ballesteros. Por el momento, bástenos por hoy, a descansar, a beber cerveza, váyanse por una malteada, lo que ustedes gusten y manden, pero a gozar. Caramba. Yo a ver Netflix, que me está esperando un nuevo anime. Qué fabuloso. Bye.